Bueno, yo soy Aida Barceló, R4 de este servicio y junto con el doctor Valverde hemos hecho esta sesión para hablar de algo que usamos en nuestra práctica diaria, el oxígeno. Entonces, bueno, este es el índice que voy a seguir. Empezaré con una breve introducción, explicando un poco la fisiopatología y los efectos que tiene el oxígeno en el organismo. Una breve revisión de la evidencia actual y luego cómo aplicarlo a la práctica clínica. Y luego una diapositiva de los próximos ensayos clínicos que se vienen y luego las conclusiones. Entonces, empezamos diciendo que, como todos sabemos, el oxígeno es una de las terapias más utilizadas en el ámbito intrahospitalario y sobre todo en el perioperatorio, como amortiguador de la hipoxemia, ya que es esencial para la vida aeróbica y la producción de ATP. Sin embargo, no es inocuo. Tradicionalmente en anestesia o sea, se ha pensado que más oxígeno da más seguridad, ¿no? Porque nos previene de saturaciones, nos da margen ante incidencias, ¿no? Y nos sirve como para prevenir infecciones. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que el oxígeno tiene efectos deleterios y produce toxicidad celular mediante las especies reactivas de oxígeno, como voy a explicar. ¿Vale? Entonces, ¿qué efectos tiene el oxígeno en el organismo? Bueno, en condiciones fisiológicas, la mitocondria produce unas pequeñas cantidades de especies reactivas de oxígeno que son necesarias para la señalización celular. En condiciones de hiperoxemia, esta producción de especies reactivas se aumenta exponencialmente. Algún ejemplo de estas especies reactivas es el anión superóxido. Cuando estas especies reactivas superan la capacidad de los sistemas antioxidantes, se produce un daño celular por estrés oxidativo. Y esto conlleva a una peroxidación lipídica, que quiere decir una destrucción de los lípidos. Eso se podría medir con un biomarcador que se llama el malondialdehído, del que voy a hablar más adelante. También produce alteraciones proteicas y daño al ADN, creando un ambiente proinflamatorio y apoptótico, con destrucción celular. Por tanto, esto también tiene consecuencias a nivel orgánico. ¿Cómo lo vemos macroscópicamente? Pues la hiperoxia reduce la biodisponibilidad de óxido nítrico, produciendo una vasoconstricción sistémica y reduciendo el flujo sanguíneo coronario y cerebral. A nivel pulmonar, se produce una lesión pulmonar directa a través de tres sistemas. Por inflamación de vías respiratorias superiores en forma de traqueobronquitis, por alteración cuali o cuantitativa del surfactante y también produce atelectasis por reabsorción, por desnitrogenización, que favorecen el cierre alveolar. Algunos pacientes que pueden ser más vulnerables a estos efectos pulmonares pueden ser pacientes con EPOC, con distrés, con obstrucciones de vía aérea o aquellos que tienen el metabolismo aumentado, como condiciones de fiebre o hipertiroidismo. A nivel neurológico, la hiperoxia produce un aumento de citotoxicidad cerebral, favoreciendo convulsiones, sobre todo en condiciones hiperbáricas. Los recién nacidos tienen, sobre todo los prematuros, tienen los sistemas antioxidantes bastante inmaduros, lo que les hace extremadamente vulnerables a la hiperoxia. En el pulmón, la exposición a concentraciones altas de oxígeno impide el desarrollo normal del pulmón, del desarrollo alveolo-capilar, lo que hace una arquitectura más simplificada, lo que se llama displasia broncopulmonar. En la retina, la hiperoxia altera la angiogénesis fisiológica y favorece la retinopatía del prematuro, con riesgo de desprendimiento de retina y ceguera. Además, la hiperoxia también tiene efectos en otros órganos, también en los recién nacidos, como daños en el miocardio, en el cerebro y en los riñones. ¿Y qué condiciones son las que nos pueden favorecer esta toxicidad por la hiperoxia?
Bueno, pues no existe ningún punto de corte establecido, universal, que nos dé seguridad, sino que depende de la concentración de FiO2, de la duración de esta exposición y de la susceptibilidad individual de cada paciente. Por ejemplo, en un paciente con distrés expuesto a FiO2 por encima del 60% durante más de 24 horas, eh, tiene mayor susceptibilidad a esta toxicidad por hiperoxia. También algunos medicamentos como la bleomicina o la miodarona y la exposición a radioterapia externa aumenta la susceptibilidad. Y también se ha visto que la exposición crónica domiciliaria a oxígeno provoca algunos cambios celulares pequeños, pero sin repercusión clínica importante. Vale, hasta aquí la plausibilidad biológica es fuerte, pero ¿qué nos dicen los nuevos ensayos clínicos? Bueno, en los años, mm, recorriendo la historia, en los años 90, algunos autores como Hopf y Grave sugirieron que el oxígeno actuaba como antibiótico, reduciendo bastante las infecciones de la herida quirúrgica. Sin embargo, bueno, esto hizo que se hicieran algunas recomendaciones institucionales, como la de la OMS, de utilizar la FiO2 alrededor del 80% en todo el perioperatorio. Sin embargo, los nuevos estudios contradicen esto. Se ha visto que el oxígeno produce efectos tóxicos en múltiples escenarios, como la población general de críticos y otros ambientes más específicos como el distrés, el shock séptico, el infarto de miocardio, la lesión cerebral aguda, en condiciones de posparada y también en el intraoperatorio. Vale. En la población general de críticos, la evidencia es mixta, pero se ha cuestionado la oxigenoterapia liberal, o sea, se ha cuestionado su seguridad, ¿no? Aquí hay un ensayo clínico aleatorizado, unicéntrico, el primero Oxygen ICU, que comparó pacientes con terapia conservadora con objetivos de saturación entre el 94 y 98% versus una terapia convencional, liberal, sin límite. Y demostró que había una menor mortalidad en los pacientes críticos cuando se aplicaba la terapia conservadora, de un 11,6 frente a un 20% de la terapia convencional. Por otro lado, el estudio ICU-ROX es otro ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que también comparaba los mismos efectos. Y sin embargo, aquí no se vieron diferencias significativas en los días libres de ventilación mecánica ni en mortalidad, pero cuestionó los beneficios de la oxigenoterapia liberal limitando su uso. ¿Vale? Entonces, las conclusiones que sacamos de estos estudios es que la dosis óptima todavía no está muy bien establecida. En los pacientes con distrés, la alteración en el intercambio gaseoso no permite ver con exactitud los resultados de la hiperoxia. Y esto porque, bueno, por esta alteración del intercambio gaseoso no se pueden alcanzar en muchas ocasiones extremos de hiperoxia, como presiones arteriales de oxígeno por encima de 300, lo que paradójicamente se podría pensar que esto podría proteger a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, las especies relativas de oxígeno también actúan en el pulmón y harían daño pulmonar. El primer ensayo clínico, el EOCO2, se tuvo que suspender prematuramente porque hubo una mayor mortalidad en el grupo de la terapia conservadora, por pasarse de conservadores, buscando objetivos de PO2 de 55 a 70 milímetros de mercurio. Hubo mayor mortalidad por isquemia mesentérica. Por otro lado, un estudio de cohortes, el LungSafe, no encontró ninguna relación clara entre hiperoxia y mortalidad temprana en el distrés. Por tanto, en este escenario, la prioridad es sobre todo evitar la hiperoxia, sin buscar activamente la hiperoxia. En los pacientes sépticos existe una disfunción mitocondrial que impide la extracción normal de oxígeno.
Entonces podríamos pensar que aumentar el oxígeno en estos pacientes les podría beneficiar, pero no corrige esta alteración y, sin embargo, por las especies reactivas empeoran todavía más el daño celular. También se podría pensar que la hiperoxia, como produce vasoconstricción, podría aumentar la presión arterial, pero tampoco sería beneficioso porque reduciría tanto el flujo que sería contraproducente. Entonces, salió este ensayo clínico, el HIPER-2S, que demostró, bueno, tuvo que ser también detenido precozmente por razones de seguridad, ya que se demostró una mortalidad superior en el grupo de la hiperoxia versus en la terapia convencional, de un 43 frente a un 35%. Y también se vieron mayor número de eventos adversos en este grupo de hiperoxia. Por tanto, en pacientes sépticos se recomienda evitar presiones arteriales de oxígeno por encima de 120 milímetros de mercurio. En casos de lesión cerebral aguda, el oxígeno es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado reduce la presión intracraneal y por otro lado aumenta la citotoxicidad, produciendo daño neuronal. Sin embargo, la evidencia no está muy clara y no hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestren un beneficio claro. Hay algunos estudios de cohortes que han mostrado una asociación entre presión arterial de oxígeno muy alta, extremadamente alta, por encima de 300, y mayor mortalidad. Así que la práctica clínica actual se inclina hacia evitar la hiperoxia extrema. Una vez más. En casos de infarto y posparada cardíaca, la evidencia ha cambiado. Ya no se recomienda aplicar oxígeno suplementario en pacientes que no están hipoxémicos. En el infarto de miocardio, en un ensayo clínico, el detox, eh, se vio, o sea, demostró que la suplementación con oxígeno en pacientes que no estaban hipoxémicos no tenía ningún efecto sobre la mortalidad y, por tanto, se llevó a esta nueva recomendación. En pacientes después de una parada cardíaca, la condición de isquemia-reperfusión les hace muy vulnerables a esta hiperoxemia y, por tanto, se ha demostrado que tienen peores resultados neurológicos y mayor mortalidad. Por tanto, se recomienda titular muy bien el oxígeno para mantener una estrecha normoxemia, evitando la hiperoxemia, pues buscando una normoxemia entre 90 y 94%. Y en el ambiente intraoperatorio, ya dejamos de lado las recomendaciones antiguas que dieron los antiguos autores, ¿no? De utilizar fracciones esperadas de oxígeno del 80% para reducir la infección de herida quirúrgica, ya que estudios más grandes como el PROXI no han demostrado ningún beneficio consistente. Y, sin embargo, han cuestionado su utilización por aumento de riesgos, pues como las atelectasias por reabsorción, disminución de la capacidad residual funcional y un aumento de mortalidad. Por tanto, aquí también la evidencia dice que titulemos muy bien el oxígeno en el intraoperatorio, evitando la hiperoxia rutinaria. Después de esta revisión, ¿qué hacemos en nuestra práctica diaria? Bueno, esto es un resumen de lo que he dicho, ¿no? La evidencia más consistente está en los casos del shock séptico y el infarto sin hipoxemia, en el que el uso liberal de oxígeno es potencialmente dañino. En las condiciones como la lesión cerebral aguda, la evidencia es un poco incierta, hay una falta de consenso, pero se recomienda una precaución a la hora de aumentar los niveles de oxígeno. Y en condiciones de posparada cardíaca, distrés o en población general de críticos, el objetivo es buscar el equilibrio, evitando tanto la hipo como la hiperoxemia. Por tanto, el resumen común es evitar extremos e individualizar objetivos.
¿Y qué herramientas tenemos para medir esta oxemia? Bueno, tenemos las herramientas estándar como la pulsioximetría, que es la herramienta universal, y que como limitación tiene el efecto techo de que cuando alcanzas una saturación del 100%, te pierdes las hiperoxemias extremas, vamos. Por tanto, la gasometría arterial sería el gol estándar para ver con exactitud la presión arterial de oxígeno. En monitorización neonatal, en el recién nacido, se utiliza la pulsioximetría preductal, que seguía, bueno, con los objetivos guiados por el nomograma de Dawson de los primeros 10 minutos. También tenemos herramientas de monitorización avanzadas como la PTIO2, que mide el oxígeno tisular directamente en el cerebro, lo que nos permite detectar isquemia precoz en casos de traumatismo craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea o en neurocirugía, en algunos casos de neurocirugía. Y monitorización avanzada no invasiva, tenemos el NIRS o oximetría cerebral, en los que valores altos nos podrían indicar alguna toxicidad por oxemia, por falta de extracción de los tejidos al oxígeno. También tenemos la monitorización de tendencia, como es el ORI, que lo podemos ver por el monitor Rainbow, el sistema Rainbow, que lo que nos mira es una tendencia de los valores de oxemia moderados, es decir, presiones arteriales de oxígeno entre 100 y 200 milímetros de mercurio. Por último, tenemos algunos biomarcadores que se utilizan sobre todo en investigación, como son los nitritos o el malondialdehído. El malondialdehído, como he dicho, es un producto de la degradación de la peroxidación lipídica, ¿vale? Que se detecta cuando hay daño celular y exceso de especies reactivas de oxígeno. Por tanto, el objetivo, como he dicho, aquí para resumir, la normoxemia, presión arterial de oxígeno entre 60 y 100 milímetros de mercurio o saturaciones entre 92 y 96%. Y sobre todo, evitar la hiperoxemia, presiones de oxígeno por encima de 150 y sobre todo, evitar totalmente presiones por encima de 300. Esto es una tabla resumen de lo que he explicado, ¿vale? Por si lo queréis, aquí lo tenéis. Y esto es otra tabla que, pues, bueno, para saber un poco cómo actuar, ¿no? En el intraoperatorio, sobre todo, pues nada, decir que no hay que utilizar de rutina FiO2 por encima de 80%, no utilizar oxígeno alto porque sí en cualquier paciente y bueno, evidentemente sí que lo necesitamos para preoxigenación, en casos sobre todo de inducción de secuencia rápida, viaria difícil, obesidad, para prevenir para margen de episodios de hipoxemia o cualquier otra incidencia de la vía aérea, ¿vale? Y en pacientes con reserva de respiratoria limitada. Y luego, bueno, mantenimiento prolongado con saturaciones de 100%. Nos gusta mucho ver el 100% en la pantalla, pero no sería lo ideal. Y como he dicho, nos taparía presiones arteriales muy altas. Vale, ¿y qué es lo que esperamos en los próximos ensayos clínicos? Bueno, pues están haciendo ensayos a gran escala para definir los objetivos precisos que nos faltan, ¿no? Está el ensayo Megarox Trial, que estudia 40.000 pacientes de críticos con ventilación mecánica y lo que intenta es demostrar que la terapia conservadora eh, reduce la mortalidad frente a la oxigenoterapia liberal en población general y en subgrupos específicos. Ya hemos pasado del dogma de más oxígeno es mejor a un consenso de evitar extremos. Vale. ¿Y cuáles son los mensajes clave para llevar a casa? Bueno, pues que el oxígeno es un fármaco como cualquier otro
y hay que tratarlo como tal. Hay que dosificar igual que un antibiótico o un inotrópico, ya que la dosis importa, el exceso es tóxico. Que la hiperoxia no es inocua, sino que produce, se ha demostrado en múltiples escenarios un aumento de la mortalidad. Que el objetivo es la normoxemia. Hay que titular muy bien la FiO2 para evitar extremos, evitando la hipo como la hiperoxia. Que los futuros ensayos clínicos, pues esperamos que nos den más información sobre límites más precisos de presiones arteriales de oxígeno, que son diferentes en cada escenario, y también que, bueno, que se homogeneicen estas recomendaciones y limitar la hiperoxia. Esta es la bibliografía que he revisado y ya está.